Hola, hola, ¿cómo andan chicos? Muy buenos días. El tema que vamos a trabajar hoy es semejanza de figuras geométricas. Es un tema que también se puede trabajar con cuerpos geométricos. En este caso vamos a trabajar con triángulos, ¿sí? Lo que tenemos que saber para que dos cuerpos, dos figuras sean semejantes, tiene que existir lo que se conoce como razón de semejanza. Miren estos dos triángulos que yo representé acá, ¿sí? Fíjense que yo tengo un triángulo en el cual el lado AB mide 8 centímetros, el lado BC 10 y el lado AC 6 centímetros. Y acá dibujé otro triángulo, ¿sí? Donde le puse, para que se orienten mejor, en vez de otras letras, usé las letras primadas, A', B' y C', ¿sí? A', B' mide 4, B', C' 5 y A', C' 3 centímetros. ¿Qué pasa si yo tomo el lado AB y lo divido por su correspondiente lado del otro triángulo, A', B'? Así, si yo hago, por ejemplo, AB, vamos a hacerlo acá, AB dividido A', B', ¿sí? O sea, sería 8 centímetros es lo que mide AB, dividido 4 centímetros, que es lo que mide A', B'. Si yo, bueno, simplifico las unidades y divido, y esto me da 2, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con los otros lados. Si pues yo, por ejemplo, tomo BC, el segmento BC, estos son segmentos, ¿sí? Y lo divido por el segmento B', C', ¿sí? BC mide 10 centímetros y B', C' mide 5 centímetros. Entonces simplificamos y esto también me da 2. Y por último, si yo hago el segmento AC dividido el segmento A', C', ¿sí? Serían 6 centímetros dividido 3 centímetros. Simplifico y esto también me dio 2. En todos los casos me dio 2. Entonces, este 2 no es otra cosa que la razón de semejanza, ¿sí? Entonces, yo al tener el mismo valor en las tres divisiones, puedo afirmar que estos dos triángulos son semejantes y la razón de semejanza vale 2. También podría haberlo hecho al revés. Podría haber hecho el segmento A', B' dividido el segmento AB también. Y siempre respetando ese orden, la razón de semejanza en ese caso va a ser un medio, ¿sí? Pero en las tres divisiones me va a dar un medio. Muy bien. A partir de eso yo puedo afirmar que si son semejantes los triángulos es porque los ángulos interiores son iguales. Este ángulo en este caso es de 90, se los digo yo, pero no tienen por qué saberlo, pero el ángulo A mide lo mismo que el ángulo A'. El ángulo B, que no lo sabemos, pero sí podemos afirmar que mide lo mismo que el ángulo B'. Y el ángulo C, que tampoco conocemos, va a medir exactamente lo mismo que el ángulo C'. Es otra cosa que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar semejanza. ¿Qué podemos plantear nosotros? Y bueno, podemos plantear proporciones. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que el lado AB dividido A', B', que sería esta división, es igual a BC dividido B', C'. Y ahí tenemos una proporción que nos puede servir para resolver algún problema, ¿sí? O también podríamos haber planteado que esta división es igual a esta, o que esta es igual a esta de acá. Eso lo vamos a ir construyendo en función del problema, de la necesidad que tengamos de relacionar los datos, ¿sí? Y a partir de ahí va a quedar siempre una ecuación que vamos a tener que resolver. Vayamos a un ejemplo de problema que se suele presentar, ¿sí? Fíjense estos dos triángulos, acá hay dos triángulos, uno grande, que es el triángulo MPQ, y un triángulo más chiquito, que es el triángulo MOR. Y el enunciado me dice que son semejantes. O sea, ya igualmente uno se da cuenta que son semejantes porque si este ángulo mide lo mismo que este ángulo mide lo mismo para los dos triángulos y este ángulo mide exactamente lo mismo que este. O sea, el ángulo O y el ángulo P son congruentes, miden lo mismo, ¿sí? ¿Cómo sé que estos dos son congruentes? Y bueno, si estos son paralelas, ¿sí? Son correspondientes entre paralelas, o sea, propiedades de los ángulos, ¿sí? Es otro tema, pero estos triángulos, ya igualmente el enunciado dice, son semejantes. Lo que yo siempre aconsejo es la información llevarla a un dibujito, ¿sí? Porque si no se hacen lío. Vamos a ver. El segmento MR. El segmento MR empieza acá y termina acá. Y mide 3 centímetros más X. Después tenemos el segmento OP. No, perdón, me salté. MO. MO de acá hasta acá mide 10 centímetros.
¿Qué más tenemos? MQ. MQ, o sea, el lado más grande de acá. Serían 4x menos 3 centímetros. ¿Sí? Sería el lado más grande, el lado este del triángulo más grande. Y por último tenemos el segmento OP. OP va de acá hasta acá y mide 5 centímetros. Bien. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Bueno, que halle las medidas de todos los ángulos de ambos triángulos, ¿sí? Si ustedes observan, yo del triángulo grande conozco, o en realidad conozco una expresión, ¿sí? Que es 4x menos 3. No sé lo que vale, lo que mide, porque no sé lo que vale la x todavía, ¿sí? Pero digamos que tengo datos del lado este del triángulo grande y también tengo datos del mismo lado correspondiente del triángulo chico. O sea que yo podría hacer una relación entre esos dos segmentos. Pero acá yo no tengo el lado MP. Pero piensen en una cosa, si de M a O mide 10 y de O a P mide 5, MP va a medir la suma, 15 centímetros. ¿No? Entonces yo tengo lado grande, lado chiquito, correspondiente, ¿no? Lado grande, lado chiquito, y esa es la proporción que yo voy a armar. Yo podría poner, por ejemplo, que el lado grande MP, ¿sí? El segmento MP, dividido el segmento MO, grande sobre chiquito, es igual al segmento MQ, que sería el grande, sobre el chiquito, sobre MR. Y acá reemplazamos la información. MP dijimos que mide 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. El lado MO mide 10 centímetros. El lado MQ, 4x menos 3 centímetros. Y el lado MR, 3 centímetros más x. Y me queda una ecuación con una sola incógnita. Lo que vamos a hacer es, podemos pasar, para no trabajar con fracciones, el 10 centímetros multiplicando y 3 centímetros más x también multiplicando para el otro miembro. O podemos dividir acá, bueno, esto va a quedar 1,5. Si centímetros se va con centímetros y si lo hacemos más fácil, quedaría 1,5, 15 dividido 10. Y pasamos solamente este denominador. Bien. Acá resolvemos, aplicamos distributiva. 1,5 por 3 son 4,5 centímetros. 1,5 por x es 1,5x igual a 4x menos 3 centímetros. Lo que hacemos ahora, agrupamos de un lado los términos que tengan x, del otro lado los que no tengan. Me conviene pasar las x para la derecha para que queden positivas, ¿sí? Y traer el 3 sumando. Quedaría 4,5 centímetros más 3 centímetros. Estaba restando, paso sumando. 4x baja igual y 1,5 pasa restando. Bueno, hacemos la suma acá. Esto da 7,5 centímetros y acá me da 2,5x, ¿sí? Entonces, pasamos el 2,5 dividiendo y ya encontramos el valor de la x, ¿sí? Que sería en este caso 3 centímetros. Es lo que mide x. Bien. Tenemos la x, ya casi resuelto, ya lo tenemos el problema, porque nosotros ya podemos encontrar lo que miden estos dos segmentos, ¿sí? Después va a faltar algo más que se relaciona con otro tema. Entonces, MO, MP ya lo sabemos. MO mide 10, MP mide 15. Ahora, ¿cuánto mide MR? MR va a ser igual a 3 centímetros más lo que nos dio X, que fue 3 centímetros, o sea, 6 centímetros. ¿Y cuánto va a medir MQ? Y bueno, MQ va a ser igual a 4 por 3 centímetros, que es lo que vale la X, menos 3 centímetros. O sea, MQ vale 12 centímetros menos 3, 9 centímetros. Entonces ya tenemos 4 lados, ¿sí? 2 de cada triángulo, pero no conocemos, no tenemos ningún dato de estos lados, del dato OR y del dato PQ. Bueno, es muy común que este tema, ¿sí?, se trabaje también con el teorema de Pitágoras. A mí me están dando un dato extra que hasta ahora no lo utilizamos, que es este cuadradito que pusieron acá. Eso me está indicando que los triángulos son rectángulos, ¿sí?, que son triángulos que tienen un ángulo 90 grados. Por lo tanto, vale el teorema de Pitágoras. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿sí?, imagínense el triángulo grande, los vamos a separar ahora. Tenemos el triángulo grande es MPQ,
Q. Y la información son 15 centímetros, MQ, dijimos 9 centímetros, y la incógnita va a ser PQ. Y con respecto al triángulo más chiquito, tenemos es MOR. Sabemos que MO son 10 centímetros y sabemos que MR son 6 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Y bueno, vamos a plantear el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esto, si no lo saben, se me mira el video de Pitágoras, que es un tema que va antes que este, ¿sí? Bien, la hipotenusa mide 15, quedaría 15 centímetros al cuadrado igual a cateto 1, que vamos a llamar 9 centímetros al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Hacemos 15 al cuadrado, eso da 225 centímetros cuadrados, 9 al cuadrado, 81 centímetros cuadrados, más cateto 2 al cuadrado. Pasamos 81 centímetros cuadrados restando para ir despejando la incógnita. Así hacemos la resta y después le tenemos que aplicar la raíz cuadrada. 225 menos 81 nos da 144, da redondito, perfecto. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Y, o sea, solamente tomamos el valor positivo porque estamos trabajando con lados, ¿sí? Porque acá habría dos resultados en realidad. La raíz de 144 va a ser 12 centímetros, ¿sí? La raíz de centímetro cuadrado es centímetros. Y ahí obtuvimos el lado PQ, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con este triángulo, aplicando directamente el teorema de Pitágoras. La hipotenusa mide 10 centímetros al cuadrado es igual a un cateto, que es 6 centímetros al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 centímetros cuadrados, 6 al cuadrado 36 centímetros cuadrados, más cateto 2 al cuadrado. Pasamos el 36 restando. Hacemos la resta, serían 64. Y el cuadrado como raíz. Y la raíz de 64 da 8. 8 ¿qué? 8 centímetros es igual al cateto 2, ¿sí? Y de esa forma encontramos todos los lados y damos por finalizado este video. Espero que les haya servido, que me hayan entendido. Les pido, si quieren, un like o se suscriban al canal para no perderse todos los videos que estamos estrenando casi todos los días. Un saludo grande, chicos. Nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias por acompañarme. Chau, chau.